contarles algo de mí. Yo sé que algunos y algunas de ustedes ya han tenido otra experiencia, pero siempre me gusta agregar algunas historias que son interesantes para dar contexto a por qué esta escuela y por qué no hacerlo de otra forma. Entonces, parte de lo que yo quiero hoy día explicarles y contarles y testimoniarles es cuál ha sido mi camino que me llevó a crear esta escuela y que me llevó a dar espacio a Kael en esta cuarta versión y en las siguientes. Entonces, pequeño paréntesis. 20 años atrás estaba estudiando en ingeniería, en una carrera, estaba estudiando en la universidad y mi vida estaba muy centrada en lo lógico, lo deductivo, pero tenía una infancia relacionada a lo esotérico, de la cual yo me había ido desconectando, porque quien era el representante de ese mundo esotérico era mi padre en ese minuto, y dentro de mi adolescencia había una separación y mi padre se había distanciado mucho, ¿ya? Entonces, yo estaba con un deseo de conectarme con mi padre. Y por eso yo lo que quería era ser astrónomo del universo y para eso entré a una formación como astrónomo y me di cuenta que si bien el universo es muy interesante, hay algo que no te dicen antes de que tú entres a estudiar astronomía, que es que la vida del astrónomo es una vida muy solitaria. Yo dije, no, 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 una vida solitaria no, por favor. Eso significaba vivir en el desierto, trabajar en las noches, o que eso es trabajar con los observatorios, los telescopios, o trabajar mirando números, uno, cero, y interpretando datos que dan estos observatorios, telescopios. ¿Ok? Entonces ahí pasé a tomar una decisión que implicaba, bueno, cómo aprovechar los años que llevaba estudiando esta profesión. Y dije, voy a estudiar ingeniería, ¿ok? Algo que a mí no me tenía convencido. Y dije, bueno, ya voy a estudiar ingeniería, pero necesito hacer algo más. Necesito hacer algo más. Entonces empecé a hacer yoga, reiki, masaje, teatro, danza, capoeira, breakdance, diferentes vías que me pudieran complementar un vacío que yo sentía, ¿ok? Y entre ellos apareció el tarot como un espacio en el cual yo sentía curiosidad. Sin embargo, mi primera experiencia era de rechazo. ¿Por qué? Porque me sentía eh, atemorizado por una visión de alguien que pudiera determinar mi futuro, ¿ya? Desde la visión predictiva yo decía, mira, la visión predictiva a mí no me gusta, no creo en la visión predictiva, pero aún así dije, a ver, voy a darle una oportunidad al tarot y tuve un encuentro con un enfoque de lectura que no era predictivo y que a mí me sirvió, me mostró algo que yo no conocía y le di una oportunidad al tarot. Pasaron un par de meses, me empezó a gustar, empecé a leer un libro, me acuerdo de Reader White, aprender un par de significados, empezar a hacer unas prácticas de lectura y de a poco o súbitamente, ya no lo recuerdo, mi interés desapareció. ¿Ok? Entonces, mi primera llegada al tarot, uno pudiera decir, fue media así nomás, ya, o sea, de rechazo y de cuando le doy una oportunidad, tampoco que fue un amor a primera vista, fue unas salidas, unos encuentros y de ahí se enfrió. Sin embargo, algo pasó. Me interesé en un uso particular del tarot y ahí fue cuando empecé a ordenar algunas cosas en mi vida. La influencia en ese minuto fue el trabajo de Alejandro Jodorowsky, que yo vi en un libro de él que se llama Psicomagia, una vía, un camino para transformar tu realidad. Y esa vía la encontré en lo que él denomina los actos poéticos. Entonces, inspirado por esto que era acto poético, que era de alguna forma
llevar la poesía a la realidad, es decir, que no se vuelva poesía literaria, sino que esa poesía tú la actúes, la lleves a la vida diaria, fue lo que hice. Y empezaron a pasar una serie de casualidades, de cosas extraordinarias en mi vida, que yo decía, ¿cómo es posible esto? Entonces, una de las premisas en ese minuto consistía en, ¿qué es algo oculto que está en ti? Una idea, un sueño, una imagen que tú reprimes y que, ¿qué tal si tú dejas que eso reprimido lo exprese y lo lleve a cabo en la realidad? Entonces, empecé a hacer un guión de situaciones inconexas, como un vagabundo corriendo por las calles, que llevar, empezar a imaginar en situaciones de mi vida diaria como si fuera un sueño, ¿ya? Y escenificarlo. Empecé a escenificar sueños, ¿ya? Situaciones que yo nunca vería en esa realidad que estaba inmerso, que era una escuela de ingeniería, la casa. La escuela de ingeniería, la casa, la amistad de escuela de ingeniería, la casa, la amistad de escuela de ingeniería. En ese círculo empecé a poner elementos nuevos. Y lo curioso es que aparecía gente que quería participar. Algunas de las cosas que me acuerdo en ese minuto era que hicimos una celebración de matrimonio en la entrada de un día X. Llegaba el novio y la novia, hacíamos una celebración, nos subíamos a unos autos y nos íbamos por la ciudad. Entonces, lo mágico de esto era que yo no tenía el vestido de novia, no tenía el traje de novio, pero llegaba alguien que traía un vestido de novia, llegaba alguien que venía vestido de novio, aparecía un auto, aparecía alguien que decoraba el auto, una serie de cosas que yo decía, esto si yo lo quisiera hacer, sería imposible. Entonces empezaba a moverse algo en el mundo. Esa fue mi primera pista. Y dije, algo hace este personaje llamado Jodorowsky que logra que pasen cosas. Y ahí me interesó Jodorowsky. Entonces empecé a leer sus libros y me di cuenta que tenía algo, una herramienta que era el tarot. Entonces decidí estudiar tarot, aprender tarot. Y empecé desde lo que se conoce como una vía de aprendizaje, donde tú tienes un primer acercamiento a algo y dices, a ver, ¿por qué voy a aprender? Hay el tarot psicológico, el tarot cabalístico, está el tarot creativo. Bueno, yo entré por el tarot que se conoce como tarot evolutivo. Empecé a aprender sobre tarot y me di cuenta que el tarot era un elemento, pero era un primer diagnóstico para Jodorowsky. Había algo más. Tú tienes un primer diagnóstico, pero además está lo que es el estudio del árbol familiar. Empecé a hacer mi trabajo con el árbol familiar. Y me di cuenta, luego de haber hecho este estudio familiar, que muchas de las cosas que yo quería que eran mías no eran mías, eran de la familia. Es decir, este guión que yo seguía, el cual yo sentía que estaba siendo auténtico, ni era auténtico, ni, ni era nuevo. Entonces, eso fue una gran revelación. Y llegué a la otra herramienta que él utiliza, que es la psicomagia. ¿Qué es la psicomagia? Es, bueno, dado que tú ya descubriste cuál es este patrón repetitivo, cómo tú lo cambias. Y ahí tenemos hoy día varios caminos que ofrecen vías hacia eso, la biodescodificación, PNL, psicomagia y otras más. Entonces, fue un camino que duró, yo diría, 10 años, en el sentido de que primero incorporar el tarot, incorporar el trabajo con el árbol genealógico, incorporar la psicomagia, y cuando ya empezaba, después de haber aplicado estas herramientas, empezar a aplicarlas con otros y aprender en el camino, estudiar, tomar cursos. Y una de las cosas que me dediqué a hacer es a estudiar con diferentes referentes en esta línea, lo evolutivo, que en ese minuto eso era lo que me interesaba. Entonces estudié con uno, estudié con otro, con otro, con otro, y me pude dar cuenta de las diferencias que existen en diferentes personas. Y me di cuenta también que algo pasa, que aunque tú aprendas, eso lo voy a comentar después,
hay algo que pasa que se empieza a estancar, ¿ya? Voy a dejarlo ahí, se empieza a estancar. Voy por otra historia. Paralelo a todo esto, que fue mi aprendizaje con el tarot familiar, la psicomagia, también es un trabajo corporal, porque para mí en ese minuto lo que veía es que el trabajo con el tarot, el árbol genealógico y la psicomagia es un trabajo con el inconsciente y yo consideraba que habían otras vías también para trabajar. Una de ellas es el cuerpo. Entonces, también seguí un trabajo entre una línea reichiana, que es una terapia corporal. Él fue un contemporáneo a Freud, y después hay continuadores, y yo llegué a uno de esos continuadores, que es Jovino Camargo, que falleció, un brasilero, y con él estuve 7 años en paralelo trabajando con el cuerpo. Es decir, cómo en el cuerpo también uno tiene bloqueos y cómo esos bloqueos uno los puede ir superando. Y habiendo ya llevado estas dos líneas, se fueron sucediendo ciertas casualidades en mi vida, situaciones que me llevaron desde, les conté, la astronomía, la ingeniería y llegué a la educación. ¿Ok? Y llegó una educación, a crear una nueva educación. Entonces, dentro de una facultad de ingeniería, me invitaron a participar para crear lo que era una nueva forma de formar ingeniero e ingeniera. Me metí en algo que no tenía idea, no, no estaba planificado en los planes, y entré a trabajar ahí. Y básicamente ahí lo que fuimos desarrollando es innovación en educación. ¿Ok? Entonces, con otra pregunta, ¿qué es aprender? ¿Qué es aprender? ¿Cómo se aprende? Las diferentes vías. Y ahí estuve también 10 años, un poquito más, trabajando en lo que es estas formas de aprendizaje universitario y fuera del mundo universitario. Entonces, cuando empecé a mezclar estos elementos, se me fue haciendo evidente que había algo que no estaba sucediendo en lo que yo estaba llevando. Por una parte, lo evolutivo me decía: si tú superas las trabas que aparecen por tu ego, que están dirigidas por tu familia, a través de la psicomagia, tú puedes seguir avanzando en tu camino. Pero yo empecé a notar que ya llevaba 10 años, 15 años, eh, pero algo empezaba a pasar. Ya los cursos que tomaba no tenían la novedad inicial. Empecé a ver que ya algo se empezó a volver medio repetitivo. Y desde el fundamento no debiera por qué ser. Si una vía hacia la autenticidad no debiera por qué volverse repetido. Entonces, dentro del marco del aprendizaje, la educación, innovación en educación, me dio una respuesta. Efectivamente, hay diferentes enfoques que permiten crecer. Y ahí apareció la palabra crecer en mi camino. Entonces, mi escuela lo que busca y hacia dónde se dirige es el crecimiento integral. Partió como transformación, cómo transformar mi realidad, pero se apoya en el crecimiento integral. Entonces, ¿qué es el crecimiento integral? Una de las cosas que más me cautivó en estos 10 años investigando educación es lo que no se hace en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que no se hace en la universidad? No se estudia a las personas que demuestran ser los expertos en las disciplinas. Aquí estoy hablando de quiénes son los que efectivamente, a prueba de todo juicio, son los expertos en las disciplinas, son los músicos y los deportistas. Entonces, había una persona que se llama Benedict Carey que le he hablado, y hay unas grabaciones que hablan sobre eso, que investiga qué es el expertise. Y el expertise es la capacidad que tú tienes de ir creciendo y superando y mejorando año tras año. Y lo que yo me di cuenta es que con el enfoque evolutivo yo llegué a un punto en que ya no estaba mejorando año tras año. Y ahí decidí, esto no puede ser. Entonces dije, ¿cómo puedo seguir creciendo? Dije, bueno, ya llegó el minuto de empezar a crear un nuevo enfoque. Y así nace la creación de esta escuela en el año 2018, donde yo digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que no hay en el mundo del tarot? Primero, los tarotistas y las tarotistas no son muy buenos para lo que es lo digital, pensando en página web, antes de las redes sociales. Entonces yo creé mi página web
y empecé a sistematizar un montón de recursos que ustedes pueden encontrar. Hay un montón de ebooks, material, contenido en la web. Hay un montón de información que yo fui organizando y sistematizando que está disponible en la web. ¿Qué es también lo que no hay? Y tú te vas a encontrar cuando sigues avanzando en tu camino, y esto yo lo aprendí desde el trabajo corporal, es la práctica continua y permanente. Entonces, ¿cómo es una persona que lleva tiempo en el tarot? Toma un curso, se motiva y de repente empieza a repuntar. ¿Ok? Toma otro curso, se motiva y empieza a repuntar. Eso pasa en todas las disciplinas. ¿Ok? Entonces, hay algo que pasa, que ocurre en el tarot y de lo cual los tarotistas y las tarotistas no se están dando cuenta y las escuelas de tarot no se están dando cuenta. ¿Ok? Y es ahí donde esta escuela para mí tiene su aporte y su contribución. Entonces, el enfoque del tarot hacia el crecimiento personal está muy bien, tiene que ser así, pero si es solo crecimiento personal, se pierde y queda encerrado en solo el crecimiento personal. Y esto uno lo puede ver en masajistas, reikistas, eh, terapeutas corporales, terapeutas florales, personas que, psicólogos que se dedican al autoconocimiento, pero con el autoconocimiento no lo pueden llevar a lo que es su crecimiento económico, sus relaciones de pareja, sus relaciones familiares, su relación con el entorno. A su vez, los que se dedican a lo que está afuera, el mundo exterior, uno diría los emprendedores, las emprendedoras, gente de oficina, estas personas pueden ser muy ejecutivas, muy buenas para negociar, todo lo que se refiere al mundo externo, pero no pueden llevar eso a su mundo privado, mundo personal, a su crecimiento, ¿ya? Entonces, hay algo que está pasando en las personas y cuando se enfrentan a nutrirse de una herramienta, esa herramienta la ubican en un lugar, adentro, afuera, y consideran que solo pertenece a ese lugar, ¿ya? Y el tarot no está excluido. En general, la mayoría de las personas lo que dice, el tarot es crecimiento personal, ¿ya? Entonces, la innovación no agrega otro elemento más. La innovación es la capacidad de transformarse a uno y transformar al otro. Pero como creatividad en sí misma no sirve tampoco. Tiene que ser aplicada en algún medio en el cual esto te permita generar esta transformación. Entonces la vida interior para mí es una integración que yo vi que yo no tenía. Yo estaba, por un lado, era ingeniero, por otro lado era docente académico, por otro lado era tarotista, por otro lado tenía un montón de habilidades y saberes, desde terapia corporal, desde conocimientos digitales o conocimientos de emprendimiento, conocimientos de educación. Entonces yo lo que me di cuenta es que hay algo que te impide crecer. Lo que te impide crecer es que tú te separas en áreas. Entonces está la familia, está el trabajo, están las amistades, los amores. Entonces, mientras tú no integres todo eso, no hay un crecimiento integral. Entonces, esta situación es algo que tú lo puedes ver desde muchas formas. Aquí uno pudiera agregar muchos circulitos más. Pero la idea es la siguiente, necesitamos integrar el mundo, lo externo y lo interno, y lo nuevo, con lo viejo, ¿ya? Para hacer esa integración, yo creé esta escuela. Y lo que he estado trabajando todos estos años es un camino para hacer eso, una metodología. Entonces, lo que más me ha servido para orientarme en este camino es algo que ya les he comentado a ustedes, que es la práctica de habilidad deliberada, y la práctica intencional y la práctica habitual, que hay unos videos que también explico sobre esto.
Pero básicamente esta es la idea. Una persona cree que si aprende tarot va a crecer, ¿ya? Entonces, es como si una persona llegara a cualquier otra herramienta y dijera, por aprender esa herramienta voy a crecer. Entonces, ¿qué pasa generalmente? Y les pasa a muchas personas. Hay muchas personas que saben mucho, ¿ya? Hay muchas personas que saben un montón de tarot, pero eso no te hace poder aplicarlo en tu vida diaria, ni aplicarlo contigo, ni poder aplicarlo con tu hijo. Hay una diferencia entre conocimiento y aplicarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué se da en el aprendizaje del tarot? Hay un fenómeno que se llama la fluidez. O sea, cuando tú empiezas a aprender tarot, tus primeras lecturas te pones muy nervioso, nerviosa, a veces con los mayores, después ahora es con los menores, hasta que logra un nivel de fluidez. Y cuando tú dices, logré la fluidez, puedo leer, puedo dar un mensaje, la mayoría de la gente dice, bien, lo logré. Para seguir creciendo, voy a leer más veces. Entonces, la estrategia que tienen las personas es, si leo más, voy a crecer. Es decir, si tengo más experiencia, me estoy haciendo mejor. Y no es así, ¿ya? Tener más experiencia no te hace mejor. Y aquí el ejemplo que para mí es más claro es aprender a conducir. Tú al principio no sabes conducir un auto, aprende a conducir un auto y con el tiempo conduces automáticamente. Conducir automáticamente no te lleva a ser mejor. Entonces, mientras más años una persona conduce, no conduce mejor, conduce más automáticamente. Es decir, se automatizan los errores, se automatizan los movimientos, la persona no tiene que pensar. Eso mismo ocurre en el tarot. Entonces, si la experiencia y el saber no te hacen crecer, entonces, ¿qué es lo que te hace crecer? ¿Ya? Esa ha sido la pregunta que yo me he encargado de responder y por eso se las comparto. ¿Qué es lo que te hace crecer? E ir más allá de tus límites. ¿Ok? Pero hay un problema. Las personas no conocen cuáles son sus límites. Entonces, cuando hablamos de los límites, yo me refiero a tu ego. Me refiero a la zona de confort. Hay una zona que tú no conoces, que es todo un lugar que está marcado en tu realidad, que es en lo que tú te mueves, que también hay cosas que no te gustan, pero que es parte de tu realidad, y es tu zona de confort. Ahí tú te mueves. Ir más allá de esa zona de confort es ir hacia el crecimiento. ¿Ok? Entonces, esa es la primera respuesta que genera esta escuela. Y para llegar a esa respuesta, yo me he apoyado en lo que les comenté, el trabajo de Jodorowsky, experiencia en educación, el trabajo corporal. Y cuando empecé a hacer todo este viaje, apareció la escuela de José Luis Parise, que se encarga de algo que Jodorowsky no se encargó, que es la palabra como un elemento clave en el inconsciente. Para Jodorowsky, el inconsciente solo recibe actos, ¿ya? Solo imágenes. Bueno, José Luis París es el que se encarga de mostrar, argumentar y tiene una orientación muy clara sobre esto, de las cuales le invito a conocer el uso de la palabra para trabajar con tu inconsciente y para ir más allá de tu ego. Entonces, ¿qué es lo que ofrece mi escuela? Mi escuela es una invitación a que no te creas que por aprender tarot tú estás creciendo. Para que tú puedas crecer con el tarot, tú tienes que crecer, ¿ya? Si tú no creces, el tarot no te ayuda a crecer. Si tú crees que por aprender tarot vas a crecer, no es así. Aunque aprendas a leer, aunque las personas se vayan contentas con tu lectura, tú lo único que estás haciendo es agregar más de lo mismo a tu realidad. Tu realidad no se transforma por eso.
Tu realidad no se transforma con cuánto saber tú le agregues o cuánta experiencia le agregues. Se transforma yendo más allá de tus límites. ¿Ok? Entonces, ya como una imagen que se pueden llevar a lo que me refiero es que el tarot se habla que es un espejo. Entonces, si tú te miras a un espejo y ves que tienes la cara manchada, ¿ya? El espejo no te va a limpiar la cara. Tú tienes que limpiarte la cara si es que quieres tener la cara limpia, ¿ya? Pero por más limpio que sea el espejo, por más puro que sea el espejo, eso no hace que tu cara se limpie. Tú tienes que limpiarte la cara, vestirte mejor, ordenarte, hacer que esa imagen sea el reflejo de lo que tú quieres ver. Y ahí es donde es importante entender que hay algo en ti que no quiere que te transformes. Hay algo en ti que no quiere que crezcas. Entonces, ¿cuál es el primer paso en este camino? Es encontrarte. Entonces, ¿qué significa encontrarte? Encontrarte es reconocer lo que está en contra tuyo. Hay algo que está en contra tuyo. Eso es el automatismo. Eso es el ego o la zona de confort, como quieras llamarlo. Entonces, la propuesta de esta escuela y por qué lo hace, por qué se hace así, es que hay muchas excusas, justificaciones, herramientas que tiene esto que está en contra tuyo, el ego, por el cual tú no avances. Una de ellas es: no quiero hacer esto porque significa pagar tanto, ¿ya? Significa invertir. O sea, si yo invierto, eso me va a perjudicar, ¿ok? Yo en mi camino he invertido mucho dinero, o sea, de cursos que pagué, como muchos de ustedes, y muchas de ustedes les debe haber pasado. Yo pagué años, mucho dinero mensualmente para ir aprendiendo estas herramientas para hacer este camino. Y esto tiene esta consideración que es gratuito. Además, hay una infinidad de recursos que les voy a mostrar un poquito más adelante. ¿Para qué? Para que mostrarte a ti, mira, no tienes excusa. Aquí tienes la información de un montón de calidad. Además, tiene un espacio gratuito para que venga a leer, a estudiar, a aplicar. Entonces, para que te des cuenta, mira, si no estás creciendo en el tarot, no es por el tarot, es porque tú no te has decidido a crecer. Entonces, aquí hay un espacio donde uno tiene que ir viendo estas cosas que yo digo tan enfáticamente, bueno, qué papel juegan, qué verdad, qué veracidad tienen, y esa es la invitación, a que no me crean, no me crean, pero por lo menos les cuento, esta es la postura que tiene esta escuela, ¿ya? Es decir, esta postura es: aquí nos aventuramos a crecer. Y el tarot no es solo una herramienta personal, es una herramienta para que tú la apliques en toda tu vida. Si lo haces así, toda tu vida va a crecer. Si no lo hace así, lo que va a hacer va a ser poner una macetita en tu departamento, en tu casa, muy bonita, donde va a plantar una semilla que es el tarot, que la va a regar, que va a crecer, pero que ya está desde el inicio limitada, porque tú solo le das un espacio particular, particionado en tu vida. No la tomas como una herramienta que puede nutrirte en todos los ámbitos, ¿ya? Eso es lo que yo me tuve que curar y por eso hoy día yo lo que hago es una integración de todas las áreas en las que he estado particionado, del ingeniero, del profesor, del tarotista, del arbolista, del psicomago, etcétera, y la integro en un lugar. Y este lugar es, mira, no hay muchos caminos, hay uno, es reconocer cuál es tu zona de confort, ir más allá de eso. Eso es, simple y difícil. Bien.